Las lesiones por electricidad. Esta la vamos a definir como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, transformándose en un conductor, es decir, efecto de electrización, generando daños en el organismo. Estas lesiones pueden ser producidas por diferentes mecanismos, como lo son el efecto eléctrico directo, por proximidad, Sayes-Plack, la conversión a energía térmica y el bloom mecánico, producido por la descarga. La gravedad va a depender de factores como el tipo de corriente, la intensidad, voltaje, resistencia de los tejidos, tiempo de exposición y trayectoria de la corriente. Los tipos de corriente pueden ser corriente alterna o doméstica. La tensión de 110-220 voltios en la que la dirección cambia cíclicamente. La corriente alterna de baja frecuencia, 50-60 hercios, es la más peligrosa, ya que produce una tetania prolongada de la musculatura de la mano en caso de que este sea el punto de contacto. Produce lesiones en el sistema cardíaco y nervioso, contracción muscular, convulsiones y arritmias. La corriente continua, por otro lado, es la utilizada en baterías y raíles y la presenta en los rayos. Esta produce un espasmo muscular único de gran intensidad que proyecta al afectado, alejándolo de la fuente eléctrica. El amperaje, la intensidad o carga eléctrica, es la cantidad de electricidad que circula por un circuito en la unidad de tiempo. En función de esta, vamos a distinguir en primer lugar al umbral de percepción, que en ella aparecerá un hormigueo desagradable. En el segundo lugar, tenemos a la tetanización, que a partir de 10 MA se producirá la tetanización de los músculos de la mano y a partir de 25 MA, tetanización de la musculatura torácica, asfixia. En tercer lugar, vamos a tener al umbral de fibrilación ventricular, mayor a 30 MA. En cambio, el voltaje lo vamos a definir como la fuerza que desplaza los electrones. En él vamos a distinguir dos tipos. El primero será de baja tensión, menor a 500 voltios, y el segundo de alta tensión, mayor a 500 voltios, que será el más dañino. La resistencia de los tejidos va a depender principalmente de la piel, ya que el resto de los tejidos, exceptuando el hueso, presentan una resistencia insignificante. Si la piel es gruesa y está seca, disipa la energía eléctrica a su través, apareciendo quemaduras. La resistencia de la piel disminuye si está húmeda o es fina, transmitiendo más energía eléctrica a los órganos internos. Tienden a fluir por los tejidos de menor resistencia, es decir, aquellos que más agua contengan, de forma que los vasos sanguíneos y los nervios son los mejores conductores. La gravedad de la lesión va a aumentar a mayor duración si atraviesa el tórax o la cabeza, ocasionando mayor daño, siendo la entrada o fuente más frecuente la mano y la cabeza y el de salida tierra, los pies. Siguiente. El tiempo de exposición, como lo dijimos, aumentará a mayor duración y la etiología la vamos a clasificar en dos grupos, es decir, por fuente natural, rayo o electrofluoración, por fuente artificial en la infancia, accidentes por manipulación de dispositivos eléctricos y en adultos, accidentes laborales. Ahora, las manifestaciones clínicas las vamos a clasificar en tipos de lesiones. Los tipos de lesiones pueden ser clásicas, mecánicas o quemaduras. Las lesiones tipo clásicas van a comprender quemaduras, necrosis tisular, electroporación, provocando edema y daño celular irreversible. Y las lesiones tipo mecánica va a provocar politraumatismo secundario. Las lesiones tipo quemadura por arco eléctrico van a comprender quemaduras graves en la piel,
La quemadura por llamarada serán lesiones superficiales y por calentamiento van a producir radiomiólisis, y la quemadura de contacto, es decir, entrada o salida, van a hacer un aspecto chamuscado con un centro seco y deprimido y un halo gris blanquecino de necrosis. Siguiente. Ahora bien, las lesiones por órgano van a comprender las lesiones tipo cardíaca. En ellas habrán arritmias, que estas van a poder ser benignas mayormente, y en él habrá bloqueos de primer grado y segundo grado, derramas y alteraciones del segmento ST y onda T. También habrá daño de miocardio, contusión cardíaca, infarto, espasmo coronario o rotura miocárdica. Y en casos de miocardiopatía de taco tesubo secundario tras opresión eléctrica. En las lesiones tipo pulmonar, esta será una de las causas más frecuentes de muerte. Puede ocasionarse por dos mecanismos. Primero, el daño directo en el centro nervioso respiratorio, y en segundo lugar, o por la contracción tetánica de la musculatura respiratoria. El boom mecánico traumático puede producir contusiones pulmonares. En las lesiones tipo renal, estas serán secundarias a la rhabdomiólisis, dando lugar a insuficiencia renal. En las lesiones tipo neurológica, en el sistema nervioso central, habrá pérdida de conciencia y de memoria, disfunción autonómica, depresión respiratoria por lesión del centro nervioso, encefalopatía hipóxica, hemorragia cerebral y síndromes medulares. En el sistema nervioso periférico, alteraciones sensoriales y motoras como parálisis, debilidad, que pueden aparecer a los días o incluso meses de la lesión inicial. En las lesiones tipo oftálmica, habrá pupilas fijas y dilatadas o asimétricas secundarias a la lesión autonómica, catarata, tanto de forma aguda como diferida, incluso en años, causada por daño eléctrico, por rayo, junto con el ifema, la hemorragia vítrea o lesión del nervio óptico. Las lesiones tipo auditiva, en ella habrá rotura timpánica secundaria a la lesión por rayo y como secuelas tinnitus y vértigo. En la lesión tipo cutánea, quemaduras tanto superficiales como profundas que abarcarán todo el grosor de la piel, lesiones en plumajes o figuras de Lichtenberg, que son marcas cutáneas eritematosas e indoloras en patrón de hojas de lecho arborescentes o dendríticos, producto del impacto de un rayo, lesiones de entrada y salida, heridas contusas, hematomas, quemaduras o perforaciones, síndrome compartimental, y en niños hemorragia de la arteria labial. Las lesiones tipo musculoesquelética, en la ósea habrá lesión del periósteo y osteonecrosis. En las lesiones tipo muscular, necrosis del tejido, síndrome compartimental y mioglobinuria. En las lesiones tipo vascular, estas serán ocasionadas por coagulación secundaria al traumatismo directo o al síndrome compartimental. Habrán casos de dilataciones aneurismáticas y de trombosis diferida. Otras lesiones viscerales van a poder presentarse así como tipo perforaciones o fistulaciones con secuelas de estenosis o tramos tubulares. Siguiente. En el diagnóstico, tenemos que saber que si el paciente ha sufrido una lesión por electricidad, se va a catalogar como un trauma potencialmente grave, por lo que la evaluación primaria se debe realizar mediante la universal del ABCDE, con los protocolos ITLS, International Trauma Life Support, o ATLS, Advanced Trauma Life Support. La evaluación primaria o la metodología va a consistir en que primero tenemos que hacer la valoración de la escena. Esta comprenderá la seguridad de la escena, separación del paciente de la fuente de energía,
En segundo lugar, vamos a hacer una evaluación inicial que comprenderá los niveles de conciencia, vía aérea con protección cervical, respiración y circulación con control de hemorragia, signos de quemadura de la vía aérea superior, entre otras. En tercer lugar, vamos a hacer una revisión rápida del trauma, es decir, signos vitales y exploración en búsqueda de lesiones que puedan poner en riesgo la vida. Luego de todo esto, vamos a trasladar al paciente en bloque mediante el uso de collarín cervical y camilla de protección espinal. Ahora bien, si el paciente es inestable, lo vamos a estabilizar y se van a resolver problemas potencialmente mortales. ¿Cuáles son estos problemas potencialmente mortales? Que si niveles de conciencia, sangrados, arritmias, obstrucción de la vía aérea, entre otros. Si es necesario, vamos a ejecutar maniobras de RCP. En la evaluación secundaria, vamos a comprender que se hace de una exploración física detallada y una monitorización, es decir, de forma organizada, cefalocaudal, prestando mucha atención a lesiones cutáneas, fractura de extremidades, arritmia cardíaca maligna, entre otras. Las pruebas complementarias van a estar comprendidas en electrocardiograma, test sanguíneo, radiografía simple, tomografía, ecocardiograma en el caso de embarazo, interconsulta ginecológica. Siguiente. La reanimación con fluido. Esta se va a iniciar con cristaloides, preferentemente balanceado para mantener una diuresis adecuada. Alrededor de 100 mililitros por hora en adultos y de 1.5 mililitros sobre kilogramos por hora en niños. Los objetivos principales son evitar el daño renal por mioglobina y mantener un volumen intravascular óptimo. Vamos a hacer evaluaciones de las heridas y quemaduras, un tratamiento y manejo inicial, como lo explicamos antes, y también comprenderá una profilaxis antimicrobiana y gástrica si es necesario. El destino del paciente va a depender de la gravedad de las lesiones. En pacientes con lesiones de gravedad y o inestabilidad se requerirá ingreso en la unidad de cuidados intensivos y puede ser en un centro de referencia para grandes quemados.